Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Queridos seguidores de News Around, hoy nos detenemos en una de las declaraciones más impactantes de la escena artística turca. La actriz Elçin Sangu, recordada por su talento indiscutible y su cabellera rojiza que la ha convertido en un ícono, sorprendió a todos con unas palabras que resonaron como un eco de sinceridad en medio del ruido mediático. Si mi vida privada acapara la atención y mi carrera queda relegada a un segundo plano, me sentiré como un mono de feria. Y eso va en contra de mi naturaleza. Estas palabras, lejos de ser una simple confesión, constituyen toda una postura contra la lógica del espectáculo contemporáneo, en el que muchos artistas parecen vivir más pendientes de las portadas de las revistas que de su propio oficio. Elçin Sangu se ha distinguido a lo largo de los años no solo por su versatilidad frente a las cámaras, sino también por un rasgo poco común en tiempos de sobreexposición, su silencio deliberado ante la prensa sensacionalista. Mientras muchos colegas aparecen casi a diario en titulares que giran en torno a romances, rupturas o rumores, ella ha preferido refugiarse en un espacio de intimidad, compartiendo únicamente lo que realmente desea. En sus redes sociales, por ejemplo, la actriz publica imágenes relacionadas con su trabajo o con momentos cuidadosamente seleccionados de su vida. No hay rastros de una búsqueda desesperada de atención ni de una estrategia de escándalos. Su mensaje es claro: quiero que me recuerden por mis papeles, no por el chisme barato. ¿Y ustedes, estimados espectadores de News Around? ¿Qué valoran más en una celebridad, su arte o su exposición constante en la prensa? Déjenos su opinión en los comentarios. La expresión "no quiero ser un mono mediático" causó un verdadero terremoto en los círculos de entretenimiento. Para muchos sonó dura, casi provocadora. Sin embargo, detrás de la ironía se esconde una verdad incómoda. El sistema mediático actual alimenta la idea de que toda publicidad, sea buena o mala, es útil. No es extraño ver a artistas perseguidos por paparazzi en playas paradisíacas, fotografiados en cenas románticas o captados de la mano en exclusivos centros de esquí. Y aunque esas imágenes acaparan titulares, también oscurecen el verdadero motivo por el que deberían ser recordados: su talento. Elçin, con su frase, se aparta de esta corriente y lanza un desafío directo a la cultura del escándalo. Muchos intérpretes, cantantes e influencers han repetido hasta la saciedad que no existe la mala publicidad. Bajo esta premisa, cualquier titular se vuelve útil para mantenerse vigente. Pero Elçin rompe con esa lógica. Ella afirma que su carácter jamás le permitiría seguir ese camino. Con estas palabras, la actriz no solo expuso su punto de vista, sino que también trazó una línea de separación con respecto a aquellos colegas que, sin tener proyectos sólidos, buscan notoriedad a través de rumores de pareja, escándalos sentimentales o discusiones en redes sociales. Queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente existe la mala publicidad? O, como sostiene Elçin, ¿es mejor que la carrera de un artista se construya solo sobre el talento? Uno de los grandes debates que generaron sus declaraciones es si esta actitud de discreción ha limitado de algún modo su trayectoria. En un contexto donde la visibilidad mediática parece casi sinónimo de éxito, muchos opinan que un artista que no aparece en portadas corre el riesgo de ser olvidado. Pero al analizar la carrera de Elçin Sangu, la respuesta es clara: su talento ha hablado por ella. Tras el fenómeno internacional de Kiral Kask, la actriz consolidó su lugar en la industria con interpretaciones sólidas y proyectos destacados. Aunque su nombre no esté ligado diariamente al escándalo, cada vez que se menciona, lo primero que surge es el recuerdo de su profesionalismo y de su innegable capacidad artística.
La prensa interpretó sus palabras como una especie de advertencia a aquellos actores jóvenes que, incluso antes de protagonizar una serie, buscan hacerse un lugar a través de su vida privada. Su declaración parece decir: ustedes pueden seguir ese camino, yo no sacrificaré mi carácter ni mi integridad. Este gesto fue leído por muchos como una demostración de valentía. En un ambiente en el que lo fácil es dejarse arrastrar por la maquinaria mediática, ella opta por remar en dirección contraria. Las redes sociales se llenaron de comentarios tras la difusión de sus declaraciones. La mayoría de los fanáticos la aplaudieron con entusiasmo. Los actores deben ser noticia por sus proyectos, no por su vida privada. Elsin demuestra que se puede alcanzar el éxito sin convertirse en un juguete de la prensa. Su postura le da más respeto y prestigio. Claro que no faltaron quienes opinaban lo contrario. La visibilidad también es parte del trabajo, no es algo negativo. Estas voces reflejan que el debate está lejos de cerrarse. Y aquí les lanzamos una pregunta a ustedes, queridos seguidores de Newsaround. ¿Están de acuerdo con Elsin o creen que la exposición mediática también forma parte del oficio del actor? El caso de Elsin Sangu pone sobre la mesa una tensión que existe desde hace décadas en el mundo del espectáculo. ¿Debe un artista alimentar su popularidad con apariciones constantes en la prensa amarillista, o concentrarse en su labor artística aunque eso lo aleje de los focos? Elsin eligió la segunda opción. Prefiero que mi carrera crezca con proyectos, no con rumores, dijo. Y con esa frase definió un camino diferente, uno que apuesta a la durabilidad en lugar de a la inmediatez. Porque los titulares de hoy sobre supuestos romances se olvidan mañana, pero una actuación memorable queda grabada para siempre en la memoria del público. En un mundo donde las redes sociales pueden catapultar a alguien a la fama en cuestión de horas, las palabras de Elsin se convierten en una guía para quienes recién comienzan. Ella nos recuerda que el verdadero prestigio no se construye con escándalos, sino con trabajo, talento y coherencia. Este mensaje es especialmente valioso para los jóvenes actores que podrían sentir la tentación de exponerse excesivamente para lograr notoriedad. El ejemplo de Elsin demuestra que hay otro camino posible, más difícil, sí, pero también más digno. Con su rechazo a convertirse en mono mediático, Elsin Sangu no solo defendió su identidad, sino que también dejó claro que existe un modo distinto de entender el éxito. Mientras muchos persiguen la luz de los flashes, ella prefiere la solidez de los escenarios y los rodajes. Ese equilibrio entre discreción y profesionalismo la convierte en una de las figuras más singulares de la industria. Una actriz que trabaja para el arte, no para la popularidad pasajera. Queridos espectadores de Newsaround, la postura de Elsin Sangu abre un debate que va mucho más allá de su persona. ¿Qué tipo de fama queremos como público? ¿Aquella que se alimenta del chisme y del escándalo, o la que se forja en el talento y la dedicación? Los invitamos a dejar su opinión en los comentarios, a darle like a este video y, sobre todo, a suscribirse a nuestro canal. Recuerden que con el botón unirse pueden apoyar aún más nuestro trabajo y convertirse en miembros exclusivos de la comunidad. En Newsaround seguiremos atentos para traerles lo último sobre las celebridades más queridas. Y ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Elsin Sangu tiene razón al rechazar ser un mono mediático? Los leemos, porque sus voces son el corazón de este canal. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.